Buenas noches, bienvenidos a Objetivos, la otra forma de ver la economía. Hoy, excepcionalmente, no nos acompaña el conductor del programa, Ricardo Fonseca, que seguramente se va a reintegrar en la próxima edición del programa. De este programa que sale los sábados a las 20:30 y se reitera los lunes a las 13 por Canal C. Hoy tenemos un programa interesante y esto de intentar disimular la ausencia de Ricardo tiene una gran ayuda por las personas que nos visitan. Vamos a tener la visita de un joven director ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba, Fernando Sibila, que nos ha acompañado en otras ediciones del programa y que siempre se ha destacado por la agudeza de sus observaciones. Tiene él además una experiencia excepcional de estar cotidianamente en contacto con el mundo de las empresas, de las grandes empresas, de las empresas medianas y también de las pequeñas empresas. Con Fernando Sibila vamos a hablar cómo se percibe desde la Unión Industrial, qué ve él que es el estado de ánimo de los empresarios en relación a los cambios que ha habido esta semana en el Gabinete Nacional. Particularmente ocupando un espacio muy grande de los medios, la salida del gobierno de Moreno ha generado de los más diversos comentarios. Vamos a ver cómo se ve desde el mundo de las empresas, cuáles son las expectativas que se han abierto en estas modificaciones. En rigor, la velocidad de la información es tan grande que uno tiene la sensación que las cosas han ocurrido hace mucho tiempo. Seguramente usted piensa que hace mucho fueron las elecciones, que hace mucho se decidió el cambio de gabinete y en realidad estamos en la semana en la cual todavía no se conocen totalmente quiénes van a ser los que van a acompañar al nuevo ministro de Economía, a Axel Kicillof. Y vamos a hablar qué se puede esperar de la economía con el investigador jefe del Centro de Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con el licenciado Acosta, también un economista joven que nos ha visitado en otras oportunidades y que en esta oportunidad vamos a hablar con él, no ya de lo que ocupa mucho espacio en los medios, de que quién es Kicillof, que por qué se fue Moreno, etcétera, sino que vamos a hablar qué se puede esperar en materia de política económica. Más allá de las noticias coyunturales, ¿cómo están viendo ellos el funcionamiento de la economía y qué expectativa tienen a partir del cambio de gabinete? Vamos a ir a un corte, vamos con los auspicios y a la vuelta hablamos con Fernando Sibila. No se vayan porque les va a interesar el programa. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Sextos Juegos Deportivos Especiales, organizados por la Municipalidad de Córdoba. Más de 600 niños y adolescentes compartieron 2 jornadas de deporte y alegría, brindando un maravilloso ejemplo de superación e integración. Son muy importantes para los niños con discapacidad, ya que realmente favorece la integración, la socialización, que tanto luchamos por un espacio para los chicos. A estos juegos, que se desarrollaron en el Camping Municipal General San Martín y en el Polideportivo General Paz, asistieron niños y adolescentes de distintos barrios de la ciudad que participan activamente en los programas desarrollados por el municipio para promover el deporte y la inclusión social. Ordenando y trabajando, logramos detener la caída. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Bueno, como recién les decía, nos visita Fernando Sibila, director ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba, que nos ha visitado en otras oportunidades y a quien le agradecemos que una vez más se acerque al programa para darnos sus opiniones. Muchas gracias, Fernando. Un gusto, Alfredo. Gracias a vos y bueno, Ricardo, aunque no esté aquí, por la invitación. Para nosotros, para mí en especial y para la Unión Industrial, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este programa. Bueno, decía yo en la presentación que un tema que me parecía interesante que nos comentaras porque tenés, digamos, una percepción muy cercana de la opinión del mundo de las empresas
se fue Moreno, ¿no? Algo que parecía poco probable que ocurriera, porque sin lugar a duda era un hombre fuerte, diría, del riñón del poder. Bueno, pero se fue. Y se le hizo la imagen que los empresarios no lo querían mucho. ¿Cómo se ve desde el mundo de la empresa? ¿Y qué expectativa les abre el decir, bueno, cambiamos el secretario de Comercio? Bueno, yo creo ahí, Alfredo, que se han abierto expectativas. Me parece que el hecho de que se haya dado un cambio, o se den cambios en algunos funcionarios, vamos a hablar de Monero en particular, pero que se den cambio de aquellos funcionarios que por ahí ya venían desgastados, con una tirantez y una relación muy complicada con los sectores económicos, principalmente en el caso de Moreno, porque es con quien se vinculaba permanentemente. Me parece que eso abre, digamos, una, como te decía recién, expectativas hacia adelante. Es muy bueno que se oxigenen aquellos lugares donde está algún funcionario que ha tenido cierto desgaste con los actores productivos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que cuando uno va recorriendo las distintas apreciaciones que hacen las cámaras regionales, sectoriales, con las que uno permanentemente está dialogando, uno puede decir que hay una especie de impasse, de espera, con una expectativa favorable por el hecho de que se haya ido de este gobierno un funcionario que ya tenía, la verdad, que una relación muy tirante y muy desgastada con los sectores empresarios, máxime teniendo en cuenta que también desde el punto de vista nuestro había tenido muchos desaciertos en materia de implementación de algunas políticas económicas. Digo, basta con ver lo que ha pasado en el sector de la carne, para dar un ejemplo, los más de 100 frigoríficos que han cerrado, y podemos así pasar por el trigo, lo que ha pasado en tiempo pasado con los lácteos y con los controles de precio, y bueno, la verdad que sería un poco más larga la lista para detallarla. Ahora, claro está que todo funcionario, sobre todo en una secretaría o en un tercer rango, cuarto rango, segundo rango, depende cómo lo analicemos, también recibe, digamos, órdenes, información y, por supuesto, lineamiento de política económica de un superior. Y por supuesto también acá va a haber que esperar a ver cómo esto evoluciona y camina en función de cuáles van a ser las políticas públicas en materia económica que se van a tomar de aquí en adelante. Es decir, creo que el hecho de que un funcionario, para redondear la respuesta, el hecho de un funcionario que ya tenía desgaste muy profundo y muy marcado con muchos sectores de la actividad económica, dé un paso al costado, es un signo positivo. Habrá que ver ahora cuáles son los lineamientos, si hay alguna modificación o corrección de aquellas políticas económicas que en realidad venían desde sus orígenes o de sus comienzos de manera equivocada o errónea. Ya se ha comunicado de que el reemplazante es una persona vinculada a la estructura política de la Cámpora y que seguramente asumirá la semana que viene. ¿Eso a ustedes les despierta algún tipo de preocupación? Incertidumbre, te diría. Incertidumbre para ver si en realidad esto es un mero cambio de nombre o si en el cambio de nombre y en este impacto positivo que genera, insisto, el hecho de remover a algún funcionario con cierta relación desgastada, no es solamente eso, el desplazamiento de una persona, sino en realidad viene por detrás algún cambio que esté mucho más vinculado con la profundidad del concepto. Bueno, es cierto, es toda una señal que venga una persona que esté vinculado con un movimiento, un espacio que trae siempre en el sector empresario ciertas dudas. Es cierto también que tiene una relación muy directa y estrecha con el nuevo ministro de Economía, y la verdad que eso, bueno, tiene distintos análisis. Lo bueno que puede tener, digamos, de que no haya ya más divisiones o estos problemas que se generaban dentro de un ministerio, como sí venía sucediendo hasta semanas atrás. Pero bueno, también puede darse que si hay algún cambio de política profunda en materia económica, puede, digamos, haber una articulación mucho más fluida entre los distintos niveles de la política económica argentina. La verdad que ahí sí están abiertas las preguntas, los interrogantes todavía quedan. Y bueno, aprovecharemos también la próxima semana, vamos a estar en la conferencia anual que hace la Unión Industrial Argentina, que seguramente es muy rica en cuanto a los paneles, pero mucho más rica en cuanto a lo que uno puede conversar en los pasillos de ese evento, donde en realidad ahí uno encuentra algunas pistas de lo que puede llegar a suceder para los próximos años. Ustedes han recibido, el nuevo jefe de gabinete, Capitanich, ha dicho que, bueno, que se va a reunir, está tratando, creo yo, de dar una imagen de diálogo y de amplitud del cual carecía hasta este momento el gobierno, y ha anunciado que va a tener reuniones con la Unión Industrial, con la CGE. La Unión Industrial de Córdoba, más allá de su participación obvia dentro de la organización nacional, ¿han tenido alguna indicación de posible reunión con jefe de gabinete, con la gente de economía? No, aún no, Alfredo. Esto también es muy prematuro.
la verdad que si uno juzga por los 2 o 3 hechos y actitudes que ha tenido el nuevo jefe de gabinete, la verdad que son interesantes, ¿no? Esta apertura al diálogo, de recibir a los periodistas, el solo hecho de tener un diálogo abierto, con preguntas abiertas, de citarlos permanentemente, y de hecho 2 días seguidos ha tenido la misma acción, de plantear un diálogo abierto con gobernadores oficialistas, pero también con aquellos opositores, de decir que va a ir al Congreso, de hecho ya tiene programado para la semana que viene, abre la verdad que un espacio de diálogo que muchos sectores estábamos pidiendo o que en realidad consideramos que debía darse en una sociedad organizada y democrática. Es cierto, hay que esperar ahora, conforme pasen los días, cómo esto en realidad evoluciona y si en definitiva esto que también ha dicho de que no va a haber, digamos, no hay que esperar anuncios grandilocuentes o muchas cuestiones, si en realidad por ahí aquellas que estamos viendo no tienen un cambio de fondo, ¿no? Y uno puede tocar, seguramente Guillermo podrá hablar mucho más en detalle de lo que puedo hacer yo, pero digo que es el tema de la inflación, como para tirar un problema que preocupa tanto al ciudadano de a pie como también a los sectores empresarios, porque erosiona permanentemente la estructura de costo de las empresas, si es un tema que va a seguir meramente en el discurso ya un poco más, aunque suave, pero empezado a ser esbozado por algunos funcionarios, o eventualmente después va a haber alguna política implementada de la política pública para solucionar el problema. Esas cuestiones un poco más profundas, más allá de lo gestual y de lo que ha pasado en estos días, va a haber que esperar, calculo yo, las próximas semanas a ver si hay alguna solución profunda. Además de este tema de la inflación, que obviamente es un desequilibrio grave de la economía, ¿cómo ven en el sector industrial? ¿Cuál es la sensación que tienen de la situación actual de la economía? Se dio a conocer el índice de desocupación, que está por debajo del 7%. Ahora, normalmente los índices muestran con cierto rezago las realidades y a veces quien está involucrado en la actividad económica percibe antes determinadas cuestiones. ¿Cómo ven desde la Unión Industrial, más allá de la heterogeneidad lógica que hay entre los sectores, cómo están viendo la situación de la economía? Bueno, vos lo dijiste, Alfredo, no podemos abstraernos de esta heterogeneidad, ¿no? Eso es muy real porque uno cuando entra a desagregar cómo están los sectores económicos, la verdad que hay una disparidad terrible entre sectores y justamente también dentro de cada uno de los sectores. Entonces hay algunos sectores donde en realidad venían traccionando fuertemente la actividad industrial el primer semestre del año, el caso del sector automotriz, que si bien va a terminar el año un 30, un 20%, número más, número menos por arriba de lo que ha hecho el año pasado, también cierra el año con una fuerte preocupación, con fábricas con parte del personal suspendido y la verdad con una incertidumbre total de lo que va a ser Brasil principalmente como el principal mercado donde nosotros exportamos y enviamos el resultante de la actividad automotriz, a ver cómo va a evolucionar. Y uno hace un recorrido en otros sectores, está viendo esto, ¿no? Muchísima heterogeneidad. Algunos que están traccionando fuertemente y algunos otros que están, la verdad, que en cuanto a niveles de actividad muy preocupados y muy golpeados. En términos de empleo, yo te diría que a ver, independientemente de los índices y de los números que se han mostrado en este último tiempo, uno puede ver en la actividad industrial que no se están generando nuevos puestos de trabajo y que el nuevo puesto de trabajo que se está generando está más vinculado al empleo público que al empleo privado, al menos hablo del sector industrial. Y eso por supuesto que es una gran preocupación porque tanto y en cuanto no se generen nuevos puestos de trabajo, nuevos salarios, si no hay salario no hay mercado y es una cuestión que después también termina repercutiendo en la propia actividad industrial. Yo creo que el común denominador que uno está viendo en la actividad es una creciente pérdida de competitividad y acá por supuesto tenemos que hablar de la competitividad sistémica porque son muchos los factores que la afectan. Además del dólar. Además del dólar, porque uno podría hablar ahí, y un tema que está muy en auge en estos días, que está vinculado con la presión impositiva. Seguramente Guillermo podrá dar más datos precisos que yo, pero todo el mundo habla que estamos por arriba del 40% en puntos porcentuales, cuál es una cuestión que ha llegado a niveles y cifras récord y que la verdad impactan de lleno en la situación de los costos empresarios, y ni que hablar si uno empieza a hablar en la cuestión de infraestructura, tanto energética, que tanto preocupa como un insumo esencial para la actividad industrial, pero también de infraestructura básica, sobre todo teniendo en cuenta Córdoba como una provincia mediterránea que tenemos que traer y sacar mercancías, lo cual eso tiene un impacto muy fuerte, y uno así puede ir pasando en algunas otras cuestiones de variables que están erosionando la competitividad y que están pegando fuertemente la rentabilidad de las empresas. Y bueno, estas son las cuestiones que independientemente de cómo le esté yendo al sector, uno va recabando cuando habla, te diría casi con la totalidad de las empresas. Independientemente de cómo le vaya,
uno ve que hay una marcada caída de la rentabilidad y un fuerte impacto en la pérdida de competitividad. Y eso, creo, es lo que hace que los niveles o índices de confianza empresaria vayan cada vez en baja. Recién mencionabas el tema tributario, que hay un consenso de que el aumento de la presión fiscal en la Argentina ha sido tan alto en la última década que hace pensar que los problemas fiscales es difícil que se vayan a resolver aumentando los ingresos, que parecerían estar un poco en un techo. Bueno, han tenido la noticia, bueno, a nivel de la provincia y a nivel del municipio, han enviado a la legislatura y al Consejo Deliberante las propuestas para el 2014. ¿Qué sensación les ha causado las modificaciones tributarias provinciales y municipales? De una gran preocupación, Alfredo. La verdad que nosotros tuvimos el lunes pasado una reunión de junta directiva con todas las cámaras regionales, sectoriales y empresas individuales, y la verdad que fue unánime la preocupación generada por estas últimas informaciones y por la presión impositiva que va en aumento en los 3 niveles del Estado. Uno arranca por el Estado Nacional, entre otros, ¿no? Pues no vamos a detallarlo en su totalidad, pero uno ve que hay impuestos de necesidad y urgencia, como el impuesto al cheque, que vino en algún momento por una cuestión circunstancial y llegó para quedarse, ni que hablar las retenciones que hoy estamos cobrando en la manufactura de origen industrial, como pocos países del mundo así lo hacen, lo cual ahí ya comienza, además de los otros componentes impositivos nacionales, por supuesto, pero para detallar algunos, uno baja a la provincia y encuentra que todavía la industria paga el 0,5 de ingresos brutos, cuando en realidad es cierto, algunas de las otras provincias hermanas también lo pagan, pero si nos circunscribimos en la región centro, Entre Ríos está exenta, Santa Fe paga lo mismo que nosotros, pero con un piso mucho más alto del que tenemos nosotros, y eso termina, digamos, también impactando fuertemente una capa importante del sector industrial, y uno puede recorrer también la tasa vial, y si baja el municipio ve cómo han aumentado las tasas, no solamente en la ciudad de Córdoba, que nos preocupa y mucho, sino también en algunas otras localidades del interior provincial, donde la actividad industrial también es muy importante, y cuando uno entra a ver este combo de cosas, por supuesto que las empresas, donde en realidad por ahí con mercados reducidos en muchos de los casos, muy impactadas también por las otras variables que inciden en los componentes competitivos, los lleva a que tengan, digamos, una asfixia que por supuesto te repercute directamente en la creación de nuevos empleos y por supuesto en la generación de riqueza, que es lo que el sector industrial, por sobre todas las cosas, genera y derrama después también para el crecimiento de muchas de las sociedades. O sea, vamos a terminar el año con preocupación. Yo creo que esa es la respuesta, independientemente del número final, que probablemente sea positivo en comparación con el crecimiento de la actividad industrial del año pasado. Cuando uno ve todas estas variables y todas estas informaciones que han empezado a llegar en el cierre del año, la percepción del sector industrial de cara a lo que viene para el año próximo es de una preocupación permanente. Fernando, te agradezco mucho. Estamos a menos de 40 días de fin de año, así que casi que debería desearte felices fiestas, agradecerte por las veces que nos ha acompañado en el programa y no sé si tendremos tiempo de convocarte de nuevo para un balance general del año, pero si no es así seguramente lo haremos en los primeros meses del año que viene. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido. No, Alfredo, para mí es un placer y las veces que haga falta aquí estaré a disposición. Bueno, gracias. Vamos a ir ahora a un corte y cuando volvamos vamos a estar analizando las cuestiones económicas con Guillermo Acosta, el jefe de investigación de la Bolsa de Comercio, para ver qué podemos esperar en estos días que quedan para terminar el año y en particular cómo pinta el año 2014. Vamos al corte y cuando volvemos está Guillermo Acosta con nosotros. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Cero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001.
Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Bueno, como les decía, vamos a hablar en el contexto de todo este cambio de nombres, qué significa en términos de cambio para la economía, cómo se ve, y para eso nos visita hoy, les decía, Guillermo Acosta, que es el jefe del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio. Ese instituto del cual nosotros con bastante frecuencia hablamos en el programa a propósito de que anualmente publica una información valiosa, que se conoce como el libro de la Bolsa de Comercio o del Instituto, que tiene allí la colaboración de un conjunto de economistas jóvenes que trabajan en el instituto que dirige Guillermo. Guillermo, muchas gracias por estar aquí con, no, por favor, en Objetivos. En mi nombre y en el nombre de Ricardo, que como dije al principio, está ausente con falta justificada, pero que seguramente en el próximo programa va a estar con nosotros. Bueno, se fue... Finalmente Lorenzino logró su objetivo y con un destino hermoso, había dicho me quiero ir, y se fue y se va de embajador a la Unión Europea. Y un poco se transparenta, bueno, que la importancia del rol que tenía Axel Kicillof, ¿no? Como si eso fuera poco, casi una sobredosis de cambio, se fue Moreno, un hombre fuerte del gabinete. Recién hablábamos con Fernando Sibila cómo lo veían los empresarios. Tuvo una relación bastante traumática con muchos de los hombres de negocio. Ahora, dejando de lado, digamos, los nombres, ¿cómo ven desde el Instituto la situación de la economía, los cambios y qué se puede esperar? Bueno, a ver, en los cambios lo que ya estábamos viendo es un banco central que se comportaba algo distinto. Seguía habiendo, de hecho hace muy poco hubo un discurso, vamos a profundizar el modelo, pero con un banco central que aumenta la tasa a la cual corrige al alza el tipo de cambio oficial, convalida aumentos de tasas de interés y emite menos. Sí. Emite en principio mucho para financiar al sector público que está en terreno de déficit, pero mueve en sentido contrario otras cuentas del Banco Central para evitar que toda esa liquidez llegue a la economía. El aumento de tasas se está sintiendo fuerte, de hecho uno está viendo cómo los plazos fijos están respondiendo al aumento de tasas, es decir, está siguiendo una política bastante ortodoxa el Banco Central. Este otro cambio de Marcó del Pont por Fábregas creo que también le da mayor capacidad de maniobra al Banco Central porque la anterior presidente, reconocida desde lo técnico, tenía algún mayor desarrollo, porque creo que no alcanzó a hacer práctica en lo que eran las bancas de desarrollo, pero no en un banco central. Entonces uno ve cómo en las últimas 72 horas hay un banco central que responde, que en coordinación con la ANSES ha vendido muchísimos bonos en dólares para tratar de disminuir ese tipo de cambio de contado con liquidación. Digo, la gente a veces sigue lo que hablamos acá, que es el tipo de cambio que surge de comprar en Argentina y vender en Estados Unidos. De esa manera le quita un poco de oxígeno al tipo de cambio informal. Y entendemos que van a ir apareciendo algunas otras comunicaciones en el sentido que el mercado espera. Digo, los cambios en términos generales personalmente me dan la sensación de que Argentina quiere volver a una mayor coherencia. El jefe de gabinete ha hecho ya anuncios. Hoy entró esta mañana un proyecto que, viendo los diarios a último momento antes de venir, todavía no hay mayores detalles, pero en principio para tratar de aumentar los impuestos a algunos bienes suntuarios. Los autos de alta gama. Sí, hoy lo discutíamos con un vendedor importante de autos de Córdoba, ¿no? La verdad que uno quiere ver el proyecto porque es difícil grabar a los vehículos, ¿no? Porque el problema no está tanto en la alta gama, sino en esa gran cantidad de vehículos de segmento medio importado, que hay que ver cómo se lograba, porque Argentina tiene acuerdos con otros países ya firmados. O sea, hay que ver la letra chica del proyecto. Estuvimos viendo en las últimas semanas algunos comunicados, por ejemplo, del Banco Central, que tal vez por la velocidad con la que se redactaban no se analizaban en detalle y no terminaban de cumplir con su objetivo o generaban daños colaterales, ¿no?
Entonces hay que ver cuál es este primer proyecto de estos funcionarios que han asumido y que están enviando, el Congreso. Algo hay que hacer con la cuestión monetaria / cambiaria y algo hay que hacer con la cuestión fiscal. ¿Cómo ves lo cambiario? ¿Cómo veo lo cambiario? En estas últimas semanas nos llevamos mucho mejor con el Fondo Monetario. De hecho, prácticamente hay un acuerdo para el nuevo índice de precio que después hay que ver cómo lo empalman, ¿no? A mí me parece que va a ser una cuestión para criticar desde ya, pero que va a haber que adaptarse. Van a pegar lo que venía con lo nuevo, me parece, sin mayor rebusque metodológico. Pero llevarse mejor con el Fondo Monetario implica que no vamos a tener tipo de cambio desdoblado formal. Entonces, me parece que lo que va a hacer el gobierno va a ser corregir el tipo de cambio por el lado de las alícuotas, es decir, va a corregir el tipo de cambio efectivo para algunas actividades. En el caso del turismo, por ejemplo, hay algunas medidas que parece que es lo que se va a tomar, algún diario lo adelantaba, ¿no? Con esto de lo que es el pago en dólares de lo que uno consume en el exterior, que ya no se va a especificar en la medida que uno no lo cancele inmediatamente, y que en la medida que uno no lo cancele inmediatamente la deuda va a seguir estando en dólares, sujeta al cambio que estamos viendo en el tipo de cambio, al aumento que estamos viendo en el tipo de cambio, y también sujeta a un interés anual en dólares del 17%, para que la gente se dé una idea si es mucho o poco. Cuando yo armo un plazo fijo en dólares me pagan el 1 y ahora por la deuda con tarjeta de crédito en dólares me quieren cobrar el 17. Digo, es mucho. Entonces van a aparecer algunas medidas que van a tratar de desincentivar justamente el gasto en turismo. Que estoy absolutamente de acuerdo porque creo que es una transferencia de ingresos total desde la gente que tiene menores ingresos a los que tienen mayores ingresos. Digo, prácticamente el promedio de los argentinos está subsidiando viajes a Estados Unidos, pasajes, estadías y demás, ¿no? O sea que había que corregirlo a eso. Pero insisto, lo veo a través de tipos de cambios efectivos, digo, con las alícuotas van a lograr eso. Una fuga importante es turismo, la otra es más estructural, que es la de energía. Ahí hay una ventana temporal en donde no van a poder hacer mucho, a menos que logren acuerdos con algunas compañías petroleras y en donde parte del acuerdo implique que en el corto plazo quienes ponen son los extranjeros y ponen combustible en el mercado spot, ¿no? Disponible. O sea, las oportunidades están, digo, si empezamos a ver mayor criterio, mayor racionalidad, nunca dijimos que iba a haber crisis, o sea que lo que creemos es que se pueden ir de a poco equilibrando, ¿sí?, algunas cuestiones que estaban a punto de salirse de control. Eso requiere que se haga algo en el plano fiscal. Por supuesto, fue lo primero que escuchamos del nuevo jefe de gabinete. Eficientizar los subsidios, que es lo que la gran mayoría de los analistas venimos pidiendo. Digo, el claro ejemplo es el gas de red versus el gas de garrafa. Hace muy poquito íbamos a dar una charla a una empresa que está fuera de la circunvalación y veíamos una cola de gente, ¿no? Por el tema de la compra de garrafa. Ese es el claro ejemplo. Una eficiencia en los subsidios económicos le permitiría al gobierno corregir estos puntos que tenemos de déficit, quitarle presión al Banco Central en el sentido de no tener que recurrir tanto a la emisión del Banco Central para financiarlo, y en la medida que se eficientice el gasto público, se le puede devolver a algunos sectores también alguna competitividad que han perdido. Por ejemplo, la industria, lo mencionaba Fernando Sibila, si bien el tipo de cambio viene creciendo fuerte a una tasa anualizada en los últimos 30 días del 49%, es decir, pisó el acelerador el Banco Central con la devaluación, todavía lo viene corriendo por detrás al atraso, ¿no? Entonces uno puede pensar en la política fiscal para devolverle algo de competitividad a la industria, eliminando esos 5 puntos de retenciones que tiene la manufactura de origen industrial, como estaban conversando hace un rato. Pero bueno, tener esos mayores grados de libertad implica justamente que tengo que controlar un poco el gasto. No solamente los subsidios preocupan, esto vos lo sabés bien, el gobierno nacional ha aumentado la planta de personal de manera alarmante, con lo cual vamos a ver qué pasa. Hasta ahora no hubo ninguna medida, ha ingresado un proyecto
Vamos a ver qué resulta que es este que mencionabas de todo esto. Este impuesto a bienes suntuarios. Exactamente, pero a medida concreta no hemos visto. ¿Qué hace falta para que estos cambios que está sugiriendo tengan sustentabilidad en términos de que hay que resolver el problema inflacionario? Obviamente. Porque de lo contrario, digamos, me parece que por más que uno corre el tipo de cambio, vaya devaluando, es difícil recuperar el retraso si la economía ajusta los precios al 25 o 26%. Sí, nosotros en nuestros pronósticos no vemos una disminución de la inflación. Ajá. Lo que vemos es una actividad económica que va a crecer menos que este año y no vemos una aceleración de la inflación. Es decir, lo que vemos es a un gobierno que trata de poner un poco más de racionalidad para ganar tiempo. Pero no imaginamos que estos 2 años Argentina va a encarar un plan antiinflacionario, un plan de reactivación de algunos sectores. Digo, personalmente no lo veo. Por eso el escenario 2014 y 2015, con la información que tenemos hoy, es de alta inflación, sin aceleración y un nivel de actividad bastante mediocre de entre 1,5% y 2%, ¿no? Vamos a los nombres ahora. Sí. ¿Cómo ven en la bolsa la designación de Kicillof, del nuevo ministro de Agricultura, de Kapitanich? Bueno, ¿Les despierta alguna expectativa esperanzadora? A ver, nosotros todavía no tuvimos reunión en la bolsa con los directivos de la bolsa después de esto, o sea que la apreciación que voy a hacer es del instituto. Los cambios creo que son positivos. En el caso de Kicillof, como bien lo dijiste en la introducción, blanqueó. Digo, había un ministro que no ejercía de ministro, que quería renegociar la deuda, bueno, lo mandaron a renegociar la deuda, que es otro buen síntoma, ya voy a contar algunas cositas con respecto a las reservas. Quien parecía que era el ministro ahora tiene el cargo, escribió mucho sobre el tipo de cambio diferencial, pero ahora se encuentra con que el fondo no se lo deja aplicar, o sea que tiene que agudizar su intelecto, tiene que pensar en otra cosa. Y con respecto al jefe de gabinete, creo que hay una señal política importante, porque el jefe de gabinete de alguna manera se transforma hoy en uno de los candidatos a suceder. Entonces a Kapitanich no le conviene que esto choque. Se lo tiene que mantener y lo tiene que mantener en la mejor de las situaciones. Nosotros bien sabés que estamos haciendo un trabajo en todo el país y Chaco no quedó fuera de esto. La impresión de los empresarios chaqueños y lo que nos han transmitido es positivo. Una persona preocupada por el desarrollo económico, preocupada por las cadenas de valor, y todo lo que nos comentaron los empresarios coincide con su discurso, inicial. Así que creo que eso es positivo. Con respecto a agricultura no tenemos mayor conocimiento de Casamiquel, así que no podemos opinar al respecto. Pero si le sumamos a esto lo de Fábregas del Banco Central, yo creo que es un cambio positivo. Y después una encuesta que hicieron hace muy poquito en un encuentro en Buenos Aires, bueno, demostraba eso, ¿no? Casi el 60% de los empresarios consultados aprobaba o veía con optimismo, con cierto optimismo, este movimiento de piezas, ¿no? Me ibas a decir algo, el nuevo ministro Kicillof, en las primeras conversaciones que he tenido con los periodistas, dijo que la posición de Argentina en materia de reserva es fuerte. Es consistente, no sabemos con qué. Sí, es una palabra. Hay 2 palabras que ha usado Axel Kicillof que tendremos que revisar su significado. Uno que dice situación de reserva consistente y otra es que van a ir hacia un endeudamiento heterodoxo. Sería una deuda distinta, no sé, bueno. Pero, ¿cómo ven el tema de las reservas? Bueno, con las reservas creo que puede haber algunas novedades muy rápido. Primero le van a hacer vender a la ANSES títulos en dólares en el exterior para que ingresen justamente esos dólares a través del Banco Central. Y el gobierno probablemente pueda licitar algunas obras y dentro de la licitación se va a incluir el financiamiento. Entonces ahí vamos a ver también que pueden empezar a entrar fondos. Y otra cuestión sería lograr un acuerdo con algún banco central. Digo, si no es el Banco Central de Francia, ahora se habla del Banco Central de China, con lo cual las reservas puede que esta gente la muestren dentro de poco tiempo por encima de los 40.000 millones de dólares. Y ahí creo que la situación en materia de expectativas cambia, ¿no? No sería difícil que puedan mostrarlo. Conseguir eso. Exactamente. Y bueno, de hecho en algunas obras, en particular las represas del sur y demás, el financiamiento está pensado a partir de la banca china. O sea y eso obviamente se reflejaría. Bueno, entonces te voy a preguntar lo mismo que le decía a Fernando. Estamos por terminar el año
¿Cómo va el libro a todo esto? He cambiado las preguntas. Pero y estamos trabajando mucho. Esto se presenta a mediados de marzo. La gente sabe que nuestro libro es un libro muy particular para una bolsa de comercio, porque nosotros tocamos cuestiones sociales, institucionales. El libro es el momento en el que la bolsa se preocupa más por el mediano-largo plazo, abandona la coyuntura, que es lo que nos lleva a veces la mayor cantidad de tiempo, tocando temas, por ejemplo, con que en todos estos años, preocupados por el dólar, por el tipo de cambio, la inseguridad jurídica, nos transformamos en el país con mayor cantidad de delitos cada 100.000 habitantes, de robos, tocando temas como que en pocos años nuestros principales puertos de exportación, por una cuestión de dragado, de profundidad, no pueden recibir a los nuevos barcos que utiliza el comercio internacional. Cuando hablamos en el balance de la economía argentina, la bolsa sale de la coyuntura y se empieza a preocupar cuestiones de mediano y largo plazo. Así que a mediados de marzo lo estamos presentando, venimos trabajando mucho, vemos complicadas las vacaciones y por supuesto que ustedes van a ser de los primeros invitados. Bueno, voy ahora a la última pregunta que le hacía Fernando, que es que estamos terminando el año. ¿Cómo crees que terminamos este año? Recién me decías, veo el año que viene con una tasa de inflación alta y una tasa de crecimiento muy moderada. ¿Cómo crees que se cierra 2013? Bueno, 2013 en términos económicos es un año de rebote, ¿no? Porque el 2012 había sido de cero crecimiento, hay mediciones privadas, mediciones oficiales. El consenso es 3%. Deberíamos cerrar con un crecimiento de 3%. Muy heterogéneo, muy mal repartido. Hay algunos sectores que crecen mucho más y la gran mayoría crece menos. Esto es lo que le explicamos a la gente. ¿Cómo se compara un empresario pyme o micro con el 3? Toma su facturación, le quita todos los costos en los que incurrió para alcanzarla y después divide por el índice de precios. Y probablemente el promedio se va a quedar abajo del 3, porque los promedios son mentirosos. De hecho, siempre me acuerdo de una expresión tuya: si uno tiene un pie en un recipiente con hielo y en otro en un recipiente con brasas, en promedio está bien, pero le van a terminar amputando las piernas. Bueno, la economía argentina... cobrar el copyright. Claro, lo tenés que registrar. La economía argentina muestra un sector de intermediación financiera que crece mucho, un sector agrícola que ha crecido mucho por la buena cosecha, algunas ramas industriales, cemento, autos, productos químicos, sobre el promedio está comercio, y después hay muchas ramas industriales y otras comerciales que están en terreno negativo. Que esto nosotros sabemos, en economía es un hecho estilizado: cuando se crece poco, ese crecimiento está mal repartido y se concentra en algunas actividades. Vamos a terminar con cerca del 28% de inflación, suponiendo que no hay aceleraciones en noviembre-diciembre, que es lo que habíamos ya avisado el año pasado, y fundamentalmente con un salario real que crece 0. Y por eso el consumo aporta poco al crecimiento, porque no tiene oxígeno. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Como decía en el bloque anterior cuando hablábamos con Sibila, estamos terminando el año, así que aprovecho, por si no nos vemos, para decirte que lo termines bien, que tengas un buen 2014 y ojalá lo tengamos todos. Pues muchas gracias igualmente para todos. Vamos a ir al corte y cuando volvamos a alguna reflexión final sobre el programa de hoy, en la cual trataré de contener algunos de los aspectos tan interesantes que nos han dicho las dos personas, los dos jóvenes que hoy nos han visitado. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001.
Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, 2 dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos, durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte es 31 años bien cumplidos. Bueno, voy a intentar hacer una reflexión de carácter general. Creo que en el programa de hoy ha habido algunos elementos que nos aportó tanto Sibila como Acosta, muy interesantes. ¿En qué sentido muy interesantes? Los cambios que ha habido en el gobierno, con prescindencia si esto ha sido consecuencia de que la presidenta reflexionó sobre el resultado electoral no tan lejano, nos parece que fue hace mucho, pero fue apenas unas semanas. Pero digo, no importa si reflexionen en eso, como dijo Kunkel, este hombre del gobierno que dijo, bueno, los cambios se hicieron porque perdimos muchos votos. Eso no interesa. Lo concreto es que el cambio ha generado en algunos sectores, ni qué hablar en el oficialismo, pero en algunos sectores no oficialistas, alguna expectativa esperanzadora. Recuerdo las palabras de Fernando Sibila como me decía, bueno, Moreno fue una persona que tuvo dificultades en su relación con el mundo de los empresarios, y entonces siempre un cambio genera, decía él, cierta expectativa de mejora, aunque todavía no se conoce si efectivamente va a haber modificaciones significativas de la política económica. O sea que hay una cierta expectativa, inclusive en el análisis que nos acercaba el licenciado Guillermo Acosta, que decía, bueno, quizás corrigiendo algo en lo fiscal, manejando con cierto cuidado lo cambiario, bueno, quizás vamos a tener una economía que va a tener una performance macroeconómica no muy buena, pero no estamos en la posibilidad de un estallido, cosa por el estilo. Él decía, yo veo el año que viene con un crecimiento menor al de 2013 y con una tasa de inflación alta. Es decir, que el cambio ha generado, digamos, alguna expectativa favorable. Me gustaría darles mi opinión a riesgo de dar una opinión que no está en línea con la mayoría de las observaciones que uno ha podido ver estos días en los medios. Por estos días en los medios yo diría ha habido dos consideraciones respecto del cambio del gabinete, en particular del cambio del ministro de Economía y de la salida de Moreno. El primero de ellos ha sido tratar de descubrir quién era Kicillof. Hay muchos artículos escritos sobre qué era Kicillof y lo segundo, qué es lo que va a cambiar. Mi impresión personal, que obviamente es meramente intuitiva, es que no deberíamos esperar demasiados cambios por varias razones. Axel Kicillof es un economista académico sólido, fue un alumno destacado de la UBA, tiene un par de libros escritos muy interesantes, uno sobre la teoría general de Keynes y otro que se llama otro libro que se llama 7 lecciones de historia del pensamiento económico. Es un hombre con muy buena formación en la escuela económica clásica, en Smith, en David Ricardo, en la economía marxista, y además su tesis doctoral fue sobre Keynes, el economista más grande del siglo XX. Ahora, eso es lo que dice es que es un economista con buena formación académica. Yo recordaba hace algunos días que en el momento en que Cavallo fue designado ministro la última vez por el presidente de la Rúa, yo recuerdo la expectativa favorable que había causado y que se mencionaba con mucha frecuencia que era un doctor de Harvard.
y obviamente con un currículum de mucho más volumen académico que el que tiene Kicillof. De manera tal que la primera conclusión sería, no necesariamente una formación académica sólida como la que tiene el ministro Kicillof garantiza un ministro exitoso. Esa es la primera cuestión. Entonces, la segunda cuestión sería analizar qué otros antecedentes tiene en materia de gestión Kicillof. Ha sido, ustedes saben, ha tenido simultáneamente con el cargo de viceministro, un cargo de director en YPF, ha tenido una representación en sociedad anónima en nombre de las acciones que tenía el Estado en ANSES. Ha tenido, digamos, ha tenido un cargo gerencial en Aerolíneas Argentinas, una vez que fue restatizada, por llamarla de alguna forma. Digo, ahora, ¿va a cambiar algo Kicillof? Yo diría, lo que uno tiene que pensar es que en realidad Kicillof, tal como hablábamos con Acosta, venía siendo el ministro. En realidad el ministro que se fue, que no ejercía y era un secreto a voces la influencia del joven economista Axel Kicillof en las decisiones, de manera tal que yo diría que hay dos cosas que uno no debería esperar. Uno no debería esperar lo que esperan algunos que son nostálgicos de los 90, de que de repente Kicillof cambie su forma de ver la economía y empiece a tomar decisiones que se parezcan a lo que Argentina hizo en los 90. Eso no lo va a hacer porque Kicillof no cree en esa visión de la economía. Entonces, por más que haya presiones de los medios, no va a tomar esa decisión. La segunda cuestión de lo que no va a hacer, creo yo, es algo demasiado distinto de lo que han venido haciendo. Claro, la conclusión puede ser un poco preocupante. Si siguen haciendo lo mismo, ¿por qué uno debería esperar resultados distintos? Creo que, y en esto me parece atinado la opinión de Guillermo Acosta, no vamos a ver medidas espectaculares. Me parece que van a tratar de darle cierta consistencia interna a un programa económico que la ha perdido. A un programa económico que se enorgullecía de tener tipo de cambio alto, superávit fiscal y fortalece el sector externo, y que hoy tiene el tipo de cambio atrasado, pérdida de reservas y una situación fiscal de déficit. Ese modelo, como se le llamó, ese modelo no existe. Lo único que uno puede esperar son decisiones que traten de que los desequilibrios macroeconómicos nos desboquen en una crisis más profunda. Obviamente, todo cambio genera expectativa, alguna expectativa esperanzadora, y no quisiera yo con mis consideraciones influir negativamente en esa expectativa. Pero creo que no habría que apostar demasiado a que va a haber una modificación sustancial de la política económica. Y además, las modificaciones que se hagan van a estar, para los que les preocupa si la política económica es pro mercado o no es pro mercado, yo diría, el ministro, que ya era ministro, aunque no tuviese el cargo formalmente, en realidad no es un economista que vaya a mirar hacia las decisiones pro mercado. De manera tal que lo que tenemos que esperar, y en eso me parece interesante la observación de Acosta, son medidas en las cuales se traten de resolver algunos de los problemas, porque obviamente algo van a hacer. Con la economía que perdió 20.000 millones de dólares de reserva en los últimos 2 años, desde principios del 2011, digamos, con una tasa de inflación que está por encima del 25% y con déficit fiscal, y uno diría, necesariamente algo tienen que hacer. Sería de una ignorancia supina que ignoraran esto y no tomaran ninguna decisión. De todos modos, y para terminar, cuando uno piensa cuáles son las medidas que se van a adoptar, hay que pensar que quien las va a tomar es alguien que ya ha estado ejerciendo una dosis muy importante de poder y que en los resultados alguna responsabilidad tiene. Yo terminaba una nota que escribí hace unos días a propósito de Kicillof, diciendo que para aquellos que tienen muchas expectativas, en realidad, deberían pensar que Kicillof podría usar la frase de una película famosa de hace varias décadas, que la protagonizaba entre otras Jane Fonda, y que el título en español de esa película fue Mi pasado me condena, con una ligera modificación. Mi pasado reciente me condena, uno podría ponerlo en boca de Kicillof, porque en los últimos 2 años él fue un factor crucial en el diseño de la política económica. Con esto terminamos el programa. Les agradecemos la presencia y seguramente en el próximo programa, ya acompañados por Ricardo, nos encontraremos nuevamente para hablar en esto que es objetivos, la otra forma de ver la economía.
mi amor! ¡Ay, Susana, no lo puedo creer! Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. ¡Ay, qué suerte! Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles,